Queridos amigos, venidos en Bonora, qué alegría estar aquí siempre con vosotros. Cada semana me place tanto a recibir nuestros balabayes y balabayas, nuestros musafires y musafiras, que siempre tienen algo tan interesante de decir. Hoy tengo un Javer nuevo. Vamos a contar que la semana atrás, día viernes 9, los encuentros de Aljaz cumplieron exactamente 4 años. Un día, 9 de agosto de 2020, empezamos el primer programa de encuentros de Aljaz. Éramos al empecillo 8 instituciones que nos pusimos de acuerdo para hacer los programas. Ahora somos 14, nos engrandecimos muy mucho. Y mismo que pasó el tiempo y que entre mientras la pandemia nos estuvo en casa, teníamos cientos de participantes en cada semana. Ahora tenemos un promedio de 40, 60 en veces más y en Zoom. Ama tenemos 20, 30 participantes en vivo en Facebook y en YouTube también. Así que estos programas siempre han tenido mucha reujita y tenemos también miles de visitas en los filmes en nuestro canal de YouTube. Nuestra cultura no puede estar más viva que cuando estamos aquí en este lugar. Y todo esto, claro que sí, tengo que remerciar muy mucho a todos los balabayes y balabayas, a todos los musafires y musafiras, ama también más mucho que nada a todos vosotros que venís cada semana aquí a hacer que esto tenga tanta reushita para nuestra cultura y nuestra lengua. Ahora sí, dicho esto, ya celebrando nuestro cuarto año, vamos a partallar el ecrán para contaros que estamos en nuestro programa 185. Como vos dije, somos 14 instituciones ahora que cada semana una apareja el encuentro. La semana el viniente vamos a tener este sujeto que me dio tanto entusiasmo, no teníamos hablado de esto, atletas judíos en la historia esportiva de Turquía. Esto será con el Balabay Jake Kohenak y su musafir Metin de Levi por la parte de la Federación Sefaradí de Palm Beach. Y muy interesante será este sujeto a no perder la próxima semana, ¿eh? Como cada semana, vos tengo de recordar que tenemos los filmes de todos los programas y de otras cosas sobre cultura sefaradí en nuestro canal de youtube.com Vara Sefarad. Y también en este punto tengo de reingraciar estos 4 años, los donos y colaboraciones y hermosos mensajes, letras que nos mandan sobre los encuentros. Ama, si quieres colaborar, podés entrar en sfarad.com vara encontros y aquí vas a topar el modo de hacernos llegar vuestra colaboración para poder continuar mucho más con estos encuentros. Ama, también nos da mucho ayuda y colaboración si podés hacer like, me place, me gusta en los filmes, si los comentás, si partajas con ellos a otras personas y si vos enregistras en el canal de YouTube. Esto es para nosotros una grande ayuda porque hace que la cultura sefardí esté más presente en YouTube y más personas alcancen a ella. Ahora sí, hoy tenemos este interesante programa por la parte de la Hermandad Sefaradí, entrevista con Ian Pomeranz, Mi vida con la música. Nuestra balabaya será hoy Daisy Braverman y su musafir, claro, nuestro convidado, Ian Pomeranz, exactamente el mismo que nos va a contar. Querida Daisy, venida en Bonora. Merci mucho, Merci Liliana, mucho. y buenos días a todos que están aquí y espero que más se van a juntar a este programa. Hoy tengo un grande placer de entrevistar a nuestro amigo Ian Pomeranz. Ian es, como decimos en inglés, un hombre de renaissance. Quiero decir que él es un bass baritón de voz
Entonces, él sabe cantar, él sabe hacer el Hazanut y también canta muchos estilos. Puede hacer Hazanut, puede cantar ópera, puede cantar muestras canticas y de otra parte es también un investigador de la música sefaradí. Eh, y este año va a estar en Europa porque va a hacer su doctorada sobre la música sefaradí en INALCO, que es una parte de la Universidad de Sorbonne en París. Va a morar en Holanda. Entonces, hoy Ian nos va a hablar y bueno, podemos esperar que nos va a cantar un poco también em, sobre su vida en la música. Bueno, buenos días, Ian. Qué placer de verte. Em, Hablamos un poco de ande nacites, ande ten grandecites y fuites a la escuela. Sí, sí, quiero regraciar todos vosotros. Qué bueno, qué alegría que me siento para ver todas las caras de los amigos, sobre todo del mundo. Y gracias, Daisy, am, para estar aquí con mí. Y merci muchísimo para invitarme a ser aquí, Liliana y Marcelo. Allora, ande nacites, Ian, y Yo dime, nací. sí, sí. Yo nací en Nueva York y tengo 38 años. Ah, para muchos y buenos. Eh, Merci, allora, yo creo que nacites, estoy ainda mancebo. sí, cómo no, estás mancebo. Dime, nacites en Manhattan Exactamente. Ande, y mi padre era profesor de la Universidad de Colombia, el Centro Médico de Universidad de Colombia en Manhattan. Y yo nací en el, ¿cómo se dice? En inglés, the Upper West Side de Manhattan y unas semanas después troquimos la casa para New Jersey. Y mi familia, cuando nací yo, am, yo soy el mejor, el mejor de la familia. y tienes una hermana, ¿no? Sí, tengo una hermana que se llama Marisa. Ella, mis parientes, mis genitores, lo aporfillaron de la Corea del Sur. Y Ujú. tengo, ah, tengo un, algunas fotos para partillar con vosotros. Qué bueno, sí. Y aquí, mis, aquí son mis genitores, mi padre, que se cayó locamente amoroso con Ashkenazia, Eleglia, mi madre, que es bailadora de ballet, y, y yo nací en New York, mi padre nació en Boston y mi madre en New Haven, Connecticut. Este es Bueno, mi padre y esto es mi padre. él tañe violín. Sí, Tanya violín cuando en su chiques, am, Tanya violín, el violino y acordeono. ¿Acordeón? Sí. Sí, Y Tanya tienes, acordeono. Y Tanya ahora también. perdón, tañe cómo? Ahora también. Ahora también, qué bueno. Sí. A la derecha hay otra foto, un jajam que te está metiendo. ¿Sos tú allá? El chico. ¿Sos No, tú? el chico es mi padre.
Ah, bueno, oh, Es muy está padre en su metiendo una chiques. kippah, Sí, el jajam. sí, el jajam. Bueno, ajá. Sí, Ok, dijiste y que tu papá era profesor de cardiología. sí, exactamente. Practicaba también tenía casinos también, practicaba también. No, es investigador. Ah, Es bueno. investigador, es profesor de investigador para buscar curas y de las casinuras del corazón. Ajá. Bueno, y dijiste que tu mamá era bailarina Sí, y que ahora me dijiste que hace la terapia. terapia La terapia meso, de baila y las artes finas. bueno, Artes finos. y, habla un poco de tus, no solamente de tus genitores, pero tus antepasados, como tu nona, tu nono y bisnona, bisnono, etcétera. ¿De dónde vienen? Vinieron de los volcanes. Aquí tenemos mi bisnono, se llamó Joseph Marmol, que como dice la piedra, marble en inglés, mármol, y vino de Rumania y tengo otra familia en Bulgaria y en los Balcanes del Norte. Y mis antepasados inmigraron aquí durante la Segunda Guerra de los Balcanes am, en la primera parte del siglo XX. Y aquí yo tengo su foto de boda con mi bisnona Elena y en su uniforme de soldado durante el primer guerra mundial. ¿Y cómo fue que tenés el nombre Pomerantz? Pomerantz, te voy a explicar. Am, esto y esto am, tenían tres hermanicas, tres fillas. Son tres hermanicas. am, ah, Elena, Elena, Helen y Fanny y mi querida nona aquí, Harriet, que engrandecieron en la ciudad de Filadelfia. Inmigraron aquí durante estos años, primer décadas del siglo XX. Y este mujer de la familia que se llamó Harry, am, él tuvo cáncer y murió en su chiquez, en su mancebez. Ma él también muy hermosa del violín. El violino muestra música en violino. Y esta chica mansevica aquí es mi nona querida. Y se engrandeció en una muy, ah, er- una doncella muy hermosa aquí y se casaron con este soldado. Y este soldado fue mi gran papá, Michel Pomeranz, que también tiene antepasados de Rumanía y Bulgaria. Se mezclaron las comunidades sefardíes y ashkenazíes. Y entonces tuvieron mi papá. Y es mi papá que tenía violino y acordeón y cantaba mucho en su chiquez y se engrandeció en Boston, Massachusetts. Y se casaron con mi madre. Se casó con mi madre, que es completamente ashkenazía, lejía, con antepasados de Ucrania y de Bielorrusia. Su papá cantaba cada día mi papu en Yiddish, cada día en Yiddish, y su mamá era profesora de francés.
Y por esto yo hablo francés también. Porque mi nona de este lado de mi familia, en este borde de mi familia, este lado de mi familia, cantaba en la casa en francés y hablaban en la casa en francés. Y por esto hablo en francés también. Y, ups, mi, y mi papú al otro lado de mi familia, también era soldado. ¿Puede ver? Sí, sí, Pardon, sí. pardon. Sí, se luchó en la guerra, la Segunda Guerra Mundial en la Francia y, ah, y fue gravemente ferido para los nazis y los nazis mataron toda su familia que quedaron en los volcanes, mataron todos. Y ah, ma- somos como familia, como descendientes, somos todo, sentimos que somos todos sobrevivientes de la Shoah, por esta razón. Bueno, Y muy por interesante. esto tengo el nombre de Pomeranz. Ajá. Am, entonces, vimos que en tu familia hay muchos que son amantes de música. Tu Sí, papá que sí. Tañe también, Tanye, Tanye vino, Algora. tu papá Está que vivo, mashallah. cantaba o no sé, en yiddish. Ama, cantar es cantar, sea yiddish, sea otra Sí, lengua. otra lengua, sí, sí. Allora, ¿tú cómo entraste a la música? ¿Cómo te interesó? ¿Tomaste decisiones de un instrumento en siendo muy chico o cómo fue? Sí, cuando yo estuve muy chico, yo tañí también del violino. Y me portaba mucho interés en la música clásica y en la música judía. Y me empecé yo de tañer violino. Y antes, el jajam en nuestra cal me dijo que tú, Mansevico, tú tienes una voz muy hermosa. Cale que cantes en cal. Y me empezó, me enseñó Meldar de la Torah aquí y cantar Hazanut. Y como decimos en Yiddish, yo fue una Hazanico. Yo fui el Hazanico del Cal. Y cada semana yo canté uno o dos veces un Piyutim o Yomeldi de la Torah. Y por esto yo empecé a tomar lecciones de voz. ¿A qué ¿Y edad empezaste a tomar lecciones de voz? cómo? ¿A qué edad ¿A qué edad? empezaste? Uh, Sí, a la edad de 8 o 9 años. Cuando no trocó Daninda mi voz. antes que Y no, antes sí trocó antes mi que se voz. troque Sí, la voz, sí, empezaste. exactamente. Y cuando eras chico, y antes que se te trocó la voz, ¿eras soprano, voz soprano? Antes sí, Sí, exactamente. porque Aquí. sí, cantabas alto, ¿sí? Sí, sí, en registro alto. Sí. En Eh, registro mu- alto. ya sé que muchos hijos sopranos se hacen bas baritón, quiere decir Sí, la sí, sí. voz baja. Y las voces de los niños que cantaban bajo se quedan en este registro y se quedan tenor. Y se hace tenor, y se hacen tenor. Yo cantaba muy, 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 muy alto y, y cuando me tocó la voz, yo me abajo para ser bajo barítono. Ah, Ajá.
antes que, después que trocó mi voz, yo tomé muchas lecciones de, para años y años, décadas, para maestrar mi voz como bass barítono. Es una voz grande, es una voz grande para y el modo de cantar como soprano, niño soprano, chico soprano y basso barítono adulto son muy diferentes. Sí. Y los cantes que puedes cantar como hijo soprano son muy diferentes de si querías cantar Seguro, ópera, claro. claro que iba a ser muy diferente. Em, bueno, ma tú dijiste que te empezó Hassan a meldar Torah. Ama, me imagino que tú ya sabías meldar hebreo antes de Sí, esto. sí, 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 ibas sí, a sí, alguna sí. escuela para empezar el Sí, judaísmo sí, sí, y sí, también. dos veces cada semana. Dos Ujú. veces cada semana yo me asistí a clases de hebreo y de cantar y de Hazanut y de Nusach, nuestro Nusach. Y mi familia es mi padre. Mi familia es música. Mi Sí. familia tiene muchos instrumentos y me ayudaron muchos. Bueno, Y, em, y cuando hablemos, perdón. cuando yo estuve chico, mi familia, yo engrandecí en este chico casal, chico o chica, chico casal, al borde de la mar, en Connecticut, en este chico casal de Piscar. Yo engrandecí aquí y fuimos las, la única familia judía en esta ciudad. Esto fue muy difícil para mí, porque mis amigos, los otros niños, a veces, a veces fueron muy antisemíticos y no, no, no tienen vistos judíos en su vida. Y Mi padre era era muy bueno muy bueno. Mi padre es muy bueno y cuando tenía mis difíciles con los otros niños y me soportaron muchos. Me contaste antes que fuiste a una escuela que es relacionada con la famosa Universidad Yale. ¿Cómo Sí, se llamaba esta escuela y qué estudiaste como música? sí, yo fui para el liceo cuando después que que tuve lecciones en canto, am, mis paralicé cuando tenía 40 años, 14 años. am, y yo, porque yo tenía una voz y yo tuve lecciones, mis genitores me mandó a la escuela Educational Center for the Arts, el centro para el formación en en los artes finos. Y este es un parte de la Universidad de Yale y cada día tuve lecciones de voz para 4 horas y modos de cantar y estilo clásico y cómo meldar las notas de música y cómo cantar en estilos muy diversos. Y por esto me empecé
me empecé de cantar en otros estilos como clásico y no solo estilos judíos, ma otro en estilos clásicos, en estilo del barroco y, y, am, y antes de esto me fui a la universidad, a la conservatoria en Princeton, que se llama Westminster Choir College, am, que fue, am, que fue solamente para empezar la voz, Muy, empezar a cantar. muy interesante. Voy a ir atrás un momento. ¿Te acuerdas qué fue la primera oración que cantaste en el CAL? ¿Qué fue la primera oración? ¿Te acuerdas? Sí, sí, este ¿Cómo se- jajam que, No, quise decir, sí, ¿te sí, sí, acuerdas qué eh, cantaste? ¿Qué fue la primera? ¿Cómo se llama la primera sí, sí, oración sí, que cantaste? este jajam ya sabía que mi familia tenía raíces sefaradíes y me empezó, bendigamos al Altísimo, al Dios que nos crió, démosle agradecimientos por su ley y por su merced. Esta fue mi primera oración. Ah, qué bueno. Y después cantaste Discites Piutim y también otras cosas. Em, Exactamente, como el Jazenico. Ujú. Dijiste que cuando estabas en este Westminster Choir College, Sí, tu nona, tu gran mamá fue a vivir con vosotros. sí, sí. ¿Qué fue su influencia? Antes que esto, para mí, yo en mi tino me sentaba judío, no sefaradí, no ashkenazi, judío americano. Y, y cuando mi nonna de bendita memoria aquí, Harriet, y este es yo, am, vino a morar con nosotros. hmm, cuando en los días de mi papá, cuando mi papá era chico, no empezó el Aladino a mi padre, ni a su hermana. Am, Quería asimilarse en la cultura judía americana, que es ashkenazía. Y cuando, cuando vino a morar con nosotros, me empezaron un shaka o un parte de una cántica de judeo español. Y para mí es, es mucha influencia de empezar la cultura que mi familia dejó en un otro mundo, am, al otro lado de la mar. Y cuando mi nona de memoria murió, su hija, que, que ves aquí, ya sobrevivió y yo, yo, yo tuve conversaciones, encuentros cada semana por teléfono para empezarme más. Y Ella, ¿Su hija sabía ladino sí, sí, su sí, judeo español? un poco, palabras, shacas, un parte de una cántica, porque salió de la comunidad am, eh, balcana cuando era muy chiquitica. Ujú. Ma, ¿Te se acuerdas? llama Fami y aquí es yo y mi tía en esta época de mi vida. Ah, dijiste que también tu tía tuvo grande influencia sobre ti. Sí, sí, grande influencia, Ujú. porque, porque hay, hay tantos, hay tantos cosas traumáticas que dejaron.
de los inmigrantes, trauma de inmigrantes, trauma de las guerras, trauma de la Shoah, que quería dejar en el pasado. Y cuando era mancebo, como esto, mi, mi nona me dijo que "Mm, es, es un problema porque no pasé, no, no hice pasar nuestras tradiciones a las otras generaciones. Mis genitores no saben nada, que es, que la cultura americana judía, ma nunca del mundo de pasado. Y, y por esto empezaron a besarme un poco de su vida, de su chiquez y de su padre y de su madre. Em, ¿Es posible que nos cantes un poco una cantica que te han besado, una cantica separadí? Sería un gran placer. Quiero cantar con vosotros un, ah, una cántica que es un fragmento que y, me han dicho, mi tía es de Rumania y ¿Cómo se se llama llama perdón, cómo se llama la cantica? Amor, amor que de este sufro yo o El pájaro en la ventana. Un pájaro voló en mi ventana. Llamar llamó, mas se desvaneció. Me hace a mí sufrir llorar sin quedo. Amor, amor, de este sufro yo. Me hace a ti sufrir llorar sin quedo. Amor, amor, de este sufro yo. Un pájaro voló en mi ventana, llamar llamó, respuesta no topó. Él me llevó, mi sueña y mi reposo. Amor, amor, de este sufro yo. Él me llevó, mi sueña y mi reposo. Amor, amor, de este sufro yo. Alvanda tú, querida y mi hermosa. Levanta tú de tu lindo dormir, hasta que yo sea tu querido. Amor, amor, se sufro yo. Al fin que yo ser tu querido. Amor, amor, que de este sufro yo. Grazie mucho. Em, allora, bueno, va a ir atrás un poco. Después que escapaste de la universidad, ¿qué hiciste? ¿Entraste en una carrera de cante? Sí, yo tengo, yo tengo quedado con mi familia por un año, ah, para saber más sobre mi familia, para elaborar un poco. Y antes que esto, yo quería, yo quería
yo quería ser un musicante profesional. Y, y, y me fui a la otra conservatoria, para, para empezar más música y más metodología de ser un musicólogo. Y, yo me troco la casa para Boston y yo asistí clases en la Universidad del Donji, Universidad de Música del Donji, que es parte de la Universidad de Bard en Nueva York. Y ahí me estudié ah, el canto barroco, y la musicología. Y cuando me escapó de esa universidad, debo partillar ah, un otro filmo, un momento, partillar, aquí. Io fraguo, io fragui, Oui. io fragui un gruppo de música barroca que se llama Les Enfants d'Orphée y, y cantamos la música barroca, como esto que parta- debo partillar con vosotros. Son effet, Christ, c'est la victoire. Garde-toi, Dieu d'amour, et mes plaisirs. Son effet, Christ, c'est la victoire. Garde-toi, Dieu d'amour, et mes plaisirs. Dans la saison des fleurs, j'ai poussé des soupirs. Dans l'automne, laisse-moi boire. Laisse-moi boire. Y, y para mí la música barroca me da tan alegría para la vida y en estos años me encontré una chica muy hermosa y me casé yo con una otra musicóloga que me encontré en la Universidad de Harvard, que es también en Boston, ¿no? Sí, la más vieja universidad de los Estados Unidos Mm, y la sí, probablemente la más famosa. sí. Bueno, quería saber también que ¿tienes cantado ópera también? Cantar, ¿cómo? Ópera, si tienes cantado Sí, ópera sí, también. sí, sí, sí. Yo canté ópera para 5 años. Para mí, para cantar ópera, cale que viaje cada día para semanas y semanas y semanas y semanas para, para fraguar un espectáculo de ópera. Y para mí, yo quiero ser con mi familia. Yo quiero ver mi esposa y yo quiero engrandecer con, con ella. Y por esto me, me escapó yo quito de cantar mucho ópera. Y y para mí, yo quiero cantar oratorio, que es como ópera, más es, es sobre temas sagradas, sobre temas como, como las historias bíblicas
o música de cámara, como se dice en francés, musique de chambre, y en inglés, chamber music. Para mí, yo, 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 para mí me siento más creativo en estas formas de música, que yo puedo ser maestro ah, mi propio forma de música. Y en ópera es un otro, es el maestro de la orquesta que toma todas las decisiones musicales y creativos, en música de cámara y en cánticas de arte y en oratorio. Es yo que hace, soy yo que hace las decisiones de música. Sí, te entiendo. Además, ¿tienes algún rolo que te place más que los otros? Sí, sí, yo escojo de hacer la música en formas, ¿cómo se dice? Intimate. Bueno, encima. En formas íntimas, como cuando es mí con un ensamble chiquitico y, o con una pianista, y yo prefiero hacer música en estas formas. Ujú. Lo que demandarte también si tienes algún rolo operático que te agrada, Un rol o teátrico. algún Sí, compositor que te agrada. sí, sí. Y yo me siento un, un, como un hombre simpático, en el teatro quiero ser, quiero ser una persona non simpático. Quiero ser méchant. Y yo quiero ser los dioses y ladrones y villanos y para mí, para ser méchant al teatro es muy hermoso, es un yo siento bien dicho porque yo puedo elaborar estos rolos sin ser méchant, sin ser Sí, un, bueno que no seas un mesón. ladrón o un Sí, villano. Sí, bueno, exactamente. Un puedes ser seductor como esto. un como seductor, Sí, bueno, como Don Giovanni como Don o Giovanni. Sí, Leporello exactamente. o el Exactamente. commendatore. Sí, lo Ujú. entiendo. ¿Y en oratorio tienes uno que te agrada más mucho que los otros? Mm, sí, los oratorios que son más dramáticos. Para mí, me agrada, me agradan mucho am, los oratorios en francés, como los que escribieron Lully, el gran compositor francés, o Charpentier, porque son dramáticos, son casi operáticos. Tienes personajes y, y mucho drama, mucha drama, muchas cosas dramáticas. Eh, Sí. ¿Cómo nos puedes dar un ejemplo, nombrar un, perdón, un oratorio que te place, Ancina, el nombre de un Sí, oratorio, sí. como Esther, en Esther? Ah, qué Esther, bueno. que es la historia de Purim. Y Sí, yo siempre canto el rolo de Haman. Amán, ay. Haman, sí, porque es rolo de baríton basso, y, y, y es tanto emotivo y, y creativo. Y cuando yo era chico, en una comunidad ashkenazia, yo tuve el rolo de Haman en el Purim Spiel. Y
para mí es como un grande Purumspiel en una esnoga. Lo que hago yo en la música barroca ahora es que, es que hay mucha música barroca judía que no se tañe mucho aquí, ni en Europa ni en los Estados Unidos. Y quiero presentar es- am, estas obras de música judía en estilo barroco am, ah, en público, am, porque son grandes, son excelentes. Y las personas, el público, no saben nada sobre esta música. Mm. Hay Y también, yo, sí, y perdón. yo tengo empezado a presentar y a hacer saber esta música para el público y para los musicantes también. Esa es mi labor ahora. Ya sé que hay también Judas Macabeos de obra judía, ¿verdad? Sí, el Sí. oratorio. I feel the deity within, whom the bright seraphim between his major glory has displayed. Sí, yo lo canto también. Bueno, Ian, antes cantaste una cantica y me habías dicho que esta sefaradía y me dijiste que es de Romania. ¿Es posible que nos cantes también otra cantica sefaradía? Sí, sí. Es ahora es día del Had y escapimos de fiestar Havdalah y yo quería cantar para vosotros am, una cántica de Havdalah que, que, que sabes tú, que sabes tú, se llama el Dio Alto, ma es diferente es diferente de lo que se canta en Sarajevo. Y es como esto. El Dio alto con su gracia nos mande mucha ganancia, non veamos mal ni ansia. Amos y a todo Israel. Bendicho el abastado que hemos día honrado, cada Shabbat mi llorando, amos y a todo Israel. Vos que sos Padre Rahamam, mandemos al pastor Neman, que sea de buen cima. Amos y a todo Israel. Al Dio que continuo, que esté en nuestro tino, no nos manque ni pan ni vino, a todo Israel. Esto que se canta en Constanza, Romania. Vive que Rachel Bortnik, que para mí siempre será Rachel Amado, Sí, sí, yo sé que dijo que en así, grandecites.
sí, nos engrandecimos en Juntos Calle. Juntos. Me parece que ya nos conocemos del tiempo que teníamos como 12 años o ancina. Y esto es Increíble. muchos años antes. Sí, en la misma calella también. Sí, la misma calella, un poco lejos, la misma Un poco calella, lejos. misma escuela. Dijo Rachel que en Izmir también se canta ansina, como la cantaste tú, el Dio Alto, que es del el mismo estilo, se usa en Izmir, ¿El mismo estilo o la misma melodía? la misma melodía, La misma melodía. sí, la Y misma sí, melodía. es posible que los judíos de Constanza, ah, vinieron en primero de Izmir el, el, o el la cántica se iba de Izmir al costa del Mar Preta a Constanza. Son otomanas. Es en estilo otomano, es parte del Imperio Otomano. Sí, es la misma nusach. Es que también se usan en Romania, se usan también Macam, como se Se usan usa, en el sí, 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 Imperio sí. Otomano. En la parte oriental de Rumania se usa macam Ujú. en las calles judías. O, Exactamente. o que te podemos, malorosamente, no te da bastante crédito bueno, el, Sí, en Rumania odia, cada odia grande ciudad sí. tenía su chica comunidad sefaradí. No, se oye bien, muy bien tu voz, Ama. Sería mejor sentirte personalmente. Y te quiero rogar si puedes cantar también una cosa sefaradí. Perdón, antes de olvidarme, quiero decir que tienes un CD nuevo, ¿verdad? Sí, sí, Y sí, que exactamente. Este álbum se trata de, de las cantigas que compuso, no esto, que compuso los compositores judíos en el estilo clásico durante los siglos am, 19 del 20 siglo. Y es una historia de los compositores y de su exilio, y de su expulsión de sus tierras. Y este cántica ah, que, que voy, a que voy a partajar con vosotros es composado por Mario Castelnuovo Tedesco, que vino de una familia sefaradí de Toscanía, es Toscana en Italia, y para mí es los mejores que yo canto en este CD. Y yo voy a partajar con vosotros. Hello, Ahí. Eldar from Local So, Wiz, and today we're going to show you something really cool. es en judío español también. Ven y verás, ven y verás, ven y verás, veremos amor que tenemos los dos, vemos, aunaremos, amor que tenemos los dos, vemos, aunaremos. Árboles lloran por lluvia y montañas por aire, así lloran mis ojos por ti, querida amante, así lloran mis ojos por ti, querida amante.
Sei se mojo la caella cortija ande diga mi amor que es de los ojos míos ande diga mi amor que es de los ojos míos. Muy hermoso. ¿De dónde se puede mercar este disco? Puedes mercar el disco en Spotify o Amazon. Puedes mandar el disco del mercador que hace los CDs, los álbumes en Aces Productions, que Marcelo ya partajó con vosotros. Entenderlo en YouTube, o en Spotify o en Amazon, sobre Merci todo el mundo. mucho. Bueno, No importa nada de dónde estás. merci mucho. Em, Y, y quiero felicitaros en 4 años de los encuentros. sí, bueno. em, Me siento muy y honrado de ser aquí hoy. nosotros queremos felicitarte y también desearte más, bueno, ante nosotros no se dice más tanto, chance grande en escribiendo tu Merci, disertación merci. Nos y están más al terminando lado de ser aquí con vosotros y de tener una comunidad tan rica, tan con cariñosa. tu doctorada también y esperamos felicitarte cuando ya escapas. Sí, Inshallah, si quiere el Dios, si se quiere el Dios. En mi comunidad ya no sé. usamos inshallah, o planeamos si quiere el Dios, el calc en judeo español. Bueno, nosotros usamos y esto y esto. Y esto y esto. Ahora otra vez te felicitamos y si quieres terminar nuestro encuentro en cantando una cantica, nos alegraríamos. Sí. ¿Quieres una Puedes, otra cantica? bien, terminaremos con una cantica. Pastora io No sin, Ian, sì, me parece que cuando tañes la guitarra no te deja el Zoom, no nos deja sentir la voz. Si quieres, seguro puedes cantarla sin la guitarra sì, y a será capela. mejor para sentirte más hermoso, porque el Zoom parece que no quiere saber de las dos cosas en juntas. sì. Una pastora Ioani, orai già hermosa, de nicies io l'adori, mas che hanno a mi. De nicies io l'adori, mas che hanno a mi. A la próxima vez a todos, quiero gracias a todos los popozotes, ¡mua!, de con mucho amor y con mucha alegría. Merci mucho. Bravo, bravo, muy hermoso. Como dice Daisy, ahora ya tenemos ansia todos de sentirte en persona para gozar de tu voz maravillosa. Vamos a meter un poco de mensajes aquí para que veas cómo a todos nos plació tanto sentirte aquí entre nosotros. Miriam dice, bueno, vamos a empezar del empecillo. Miriam Sherman. Buenos días y buena semana a todos. Qué hermosura ver a Daisy y Ian. Gracias siempre por estos maravillosos encuentros.
Gloria Asher que dice gracias Liliana y Marcelo, Ian, bueno, también Daisy y buen cumpleaños queridos por los encuentros. Merci mucho. Hermosa cantiga, el empecillo, ya conocí a Jill en Israel. Creo que las palabras de esta cantiga son de Matilda, la prima que cantates y sí, son de Matilda. No, la de la introducción. La de la introducción. Es verdad, es la cantica que metimos antes de empezar con Ian. Sí, Y si disculpa, quieres sí, sí. visitarme en la Haya Hollandia, siempre tienes la puerta abierta. Merci mucho. Lo vas a decir aquí y nos vamos a ir todos en juntos, no vamos a tener lugar. Va a ser como el cuenticico que va a decir, y tú ande te vas a meter, porque ya está toda la casa ocupada por los musafires. Silvia Aljadev dice shalom a todos, buen aniversario a vosotros todos por cumplir 4 años con hermosos encuentros. Merci mucho a Liliana, Marcelo y a todos. Levana Galanti, buenas tardes, buena semana, hermoso encuentro más alto por 4 años de aniversario. Saludes de Jolón en Israel. Bully Hassan dice buenas tardes desde Netanya. Qué hermosura como cantas. Alberto Bejar, bravo para los dos, hermoso laboro. Alberto Bejar en New York, un fuerte abrazo. Clara que dice, muy interesante tu vida, Ian. Rachel, Rachel Amado. Eu estou ainda mancebo. Sí, todavía tienes mucho para vivir y conocer más. Rachel Ainda não Amado que acabou minha dice, vida. querido Ian, cuanto más te siento cantar, más regreto de lo que pasó en tu estada en mi casa la última vez, que no nos permitió de sentirte cantar y más grande el placer de sentirte hoy. Merci. Saludos de Clara desde Guatemala. Gloria que dice gracias Ian, qué hermoso. Y Sem Benamú, excepcional, me gustó muchísimo. Rachel que dice, Ian, te voy a meter en contacto con Linet Saúl de Izmir, que también fundó un grupo de música barroca. ¿Conoces a nuestra diva del cante lírico en Izmir, Linet Saúl? La tuvimos aquí, convidada por Rachel, muy hermoso también su labor. Bully Hassan que dice, qué bello escucharte. Nina Samuels, mashallah, qué voz maravillosa. Shalomes a todos de New York. De YouTube y de Facebook, María Isabel Quintana Marín, que nos dice, muy hermoso, aunque no se oye la guitarra. Por esto te dije la vez de al cabo que no la tañas. Becky Franco, me está encantando mucho verte, Daisy, y a este talentoso mancebo. Rachel Amado, quiero también dar la bienvenida a Daisy como balabaya en los encuentros. Es un placer verla en este rolo y nosotros todos, Daisy, estamos muy honrosos que estás aquí como balabaya de la hermandad. Merci mucho. Bueno, ya ha dicho Daisy, Rachel, que en Izmir el dio alto es mismo como cantates tú. Andrea Muafra, Shalom desde Argentina. Gloria H. Este CD es maravilla y no solo las cantigas en ladino. Bravo. Merci. Jane Mushabah que dice, qué gran placer sentir tus canticas y cuentos, Ian, y qué interesante todo de tu familia. Te agrada la música barroca y a mí también. Tañí la oboe unos años y la música barroca siempre me El dio oboe. mucha alegría. Merci mucho a ti y a Mashallah. Daisy por este encuentro muy hermoso. Para Merci. todos los que están aquí, se puede sentir el CD de Ian que Marcelo puso en Spotify, el atadillo para Spotify, y también han de mercar el disco para todos si lo quieres sentir y tener con vosotros.
Lo vamos a meter también en los comentarios de YouTube para que quede para todos los que van a ver después esto en video. Seijo Jovanovic, qué bueno Seijo que estás aquí. Más al bueno a muestras Valles, Liliana y Marcelo por estos 4 años de encuentros y bravo a Ian por partillar su arte con nosotros. También tenemos el atadillo para sentir en YouTube. Rachel que dice, fue un maravilloso encuentro, todo bueno, tan y no continúa, Ancina que no sé cuál están. Ian, debe ser a Ian. Está escrito trocada la letra. Sí. Todo bueno, Ian. Gloria Asher, gracias a Daisy que nos empezates mucho. Izet Baná, felicitaciones. María Isabel Quintana desde YouTube dice en francés, yo no puedo meldar, así que si lo ves tú lo puedes meldar. Bully Hassan que dice, Reushita buena, Ian, nos enamora oírte, ¿verdad que sí? ¿Verdad que Merci, sí? Bully. Bernard Miller que dice merci mucho. Y con esto escapimos los mensajes. Vos un gracias a los dos y a todos los que estás aquí. Un buen encuentro para celebrar los 4 años con música, con un mancebo que habla la lengua y que la canta tan hermoso como ti. Ian, maravilla Merci de mucho. sentirte. Me quedo Daisy. agradecido, quedo mucho agradecido a ti. Merci mucho a todos. Merci a vosotros, Daisy, vinida en Bonora para estreno de Balabaya. Esperamos vas a continuar mucho más para la hermandad, que De nos que place no. tanto sentirte y sentir todo lo que nos contas, porque siempre tienes algo para dar nuevo de tus conocimientos. Así que vinida en Bonora. Bueno, nos vamos a partir partallando que la semana en Vinien vamos a tener por la parte de la Federación Sefardí de Palm Beach atletas judíos en la historia esportiva de Turquía, como Balabay estará Jake Kohenak y como Musafir Metin de Levi, hermoso sujeto, muy acorde a las Olimpiadas que tuvimos esta semana y que me parece continúan unos días más. Así que me place muy mucho este sujeto, Jake y Metin, los recibiremos con bueno también. Los filmes de este programa y todos los que ya tenemos hechos en 4 años y muchos otros sujetos de cultura sefaradí los podéis encontrar en youtube.com/sefarad. Si nos queréis dar un dono y colaboración para continuar con los costes de los encuentros, podéis entrar en sefarad.com/encuentros y también nos ayuda si entras en el canal de YouTube para partillar los filmes. Y como decimos cada semana, semana buena a todos con salud, alegría y paz para Israel. Queridos todos, un Semana día buena a hermoso de todos. Semana celebración. buena. Semana buena. Felicidades por los 4 años. 4 años más. Gloria. Merci, Bully. Merci, Daisy. Felicitaciones, merci a ti, Ian. Merci, Silvana Garanti. Encuentro, millón y millón. En nuestro corazón. Merci, Tenina. Simplemente merci, Jack. Y por ti yo viviré. Thank you, Ian. Thank you. It was a pleasure. It's my pleasure. A la próxima. A la próxima. Un beso, Ian.